Ha anunciado el ELN, en desarrollo del quinto ciclo de negociaciones con el gobierno nacional, que renuncia al secuestro. Dirige ese proceso de paz en condición de nuevo jefe de ese equipo negociador a nombre del gobierno nacional, doña Vera Grave, que es antropóloga, que es historiadora, que ha trabajado el tema de paz después de su salida del M-19. Señora Grave, un gusto saludarla, bienvenida, buenos días. Saludarla, sí. Perspectiva de género. Buenos días. Sí, señora, ¿cómo está? Bien, aquí metiendo la ficha, a ver cómo nos va. ¿Cómo siente usted, como jefe del equipo negociador, que cambia el tema del proceso en el ELN, este anuncio de que renuncian al secuestro de carácter extorsivo? Pues yo creo que, buenos días, primero que todo. Creo que es un paso importante. Obviamente es un proceso que se inicia, pero ese anuncio de la suspensión temporal en el marco del cese al fuego, que además fue una discusión fuerte, yo creo que es bien importante porque yo considero que es un paso a la paz y obviamente es un alivio para las familias que el ELN tiene retenidas. Y ese anuncio, el solo anuncio, yo creo que ya es trascendental, que obviamente tiene que estar acompañado de una serie de medidas y de toda una ruta hacia la liberación sin condiciones y en condiciones de seguridad de las personas que están retenidas, ¿cierto? Secuestradas, sí. Como decimos nosotros, el ELN dice personas retenidas por fines económicos. Sí, con el anuncio de que terminan esos secuestros extorsivos, ¿se entiende o lo entienden ustedes desde la mesa de diálogo que el ELN va a liberar a todos los secuestrados? Pues se inicia un proceso, ¿no? Es decir, esto yo creo que hay que valorar la decisión que tiene que conducir hacia allá y que tiene que conducir a reforzar en esa medida todo el proceso de paz. Entonces yo creo que es arrancar con, además se ha entregado y se entrega a la comunidad internacional un listado de personas que presuntamente están en poder del ELN para que suministre información, lo cual además es importante para que las personas, los familiares sepan de sus seres queridos, ¿no? Y creo que es una época sensible, de manera que es haber dado ese paso de ese anuncio y que empieza como a consolidarse y se va a consolidar ya cuando volvamos al ciclo y se profundice la prórroga al cese al fuego. Okay. Yo creo que es, a propósito, bien importante. Quería preguntarle, ¿ustedes han hablado de cifras de cuántos secuestrados reconoce el ELN tener hoy en día? En la mesa no, pero ya yo creo que Oti Patiño había suministrado una información, no la tengo presente. 31 pero tal vez. Hay toda sí, algo así, 35, algo así. Pero obviamente se entregó una lista de lo que se ha podido recopilar para que haya información como un primer paso, mientras ya eso se refrende en la mesa. Sí, doña Vera, el ELN estaba renuente a reconocer primero que este era un tema que era fundamental para avanzar en las negociaciones y segundo, mucho menos estaba dispuesto a proceder a las liberaciones sin que hubiese el pago de las extorsiones por parte de las familias de los secuestrados. ¿Cuál fue la reflexión a la que se llegó en la mesa para que ellos hubieran aceptado esta condición del gobierno nacional para seguir adelante en las conversaciones? Pues hubo muchas reflexiones. Uno, que para ellos mismos y para el proceso de paz es mejor reconocer y empezar a dar ese paso. Es decir, finalmente para dar pasos a la paz hay que mostrarlo concretamente con hechos, con decisiones, ¿cierto? Que era importante que consideraran eso, la sensibilidad, lo que significa el dolor que esto genera en las familias, lo que significa esta práctica, la necesidad de reflexionar sobre sus prácticas, es decir, toda una cantidad de argumentos propusimos y metimos para empezar a generar eso, y porque además hay un elemento muy importante, es la presión de las propias familias, la sensibilidad en la opinión pública, el hecho mismo de reconsiderar esas prácticas. Es decir, yo creo que fue un intenso debate de empezar a abordar ese tema. Yo creo que esa crisis que se generó con el secuestro del padre Lucho Díaz, esa crisis se pudo convertir en una oportunidad, y yo creo que eso es fundamental. Sí. Doña Vera,
la lógica del ELN, que no es la lógica de la inmensa mayoría del país, entre otras, en mi opinión, lógica absurda, considera que ellos necesitaban o necesitan secuestrar personas para financiarse. ¿Se habló de algún compromiso por parte del gobierno para financiar al ELN a cambio de que ellos dejen de secuestrar? No, de ninguna manera. En eso el gobierno fue absolutamente claro que no hay ningún tipo de, ¿cómo llamémoslo?, negociación en torno a eso. Es decir, que a cambio del secuestro hay recursos, para nada. Pero eso es muy importante. Sí, pero déjeme terminar, por favor. Déjeme terminar, por favor. Y entonces se plantea una financiación, pero totalmente separada y en función de las actividades de paz. Eso está atado a la transición del ELN hacia la paz. O sea, quedó muy claro en las discusiones, en las posturas, que no existe la remota posibilidad de que eso sea así. Pero ¿en qué hubo el cambio, señora Grave? Porque Oti Patiño no logró conseguir eso en casi un año de estar al frente de esa delegación. Usted llega y a los días se hace el anuncio. ¿En algo se dio el gobierno o cuál fue la palabra mágica para que el ELN definitivamente renunciara al secuestro extorsivo, como ellos lo llaman, retenciones? No es que yo llegara con la varita mágica. Eso es porque yo llegué además al final del ciclo. Yo estoy apenas llegando. Es una discusión que llevaba 15 días donde estaban Oti Patiño, Iván Cepeda, toda la delegación. Ahí no hubo ninguna magia ni ninguna transacción. Eso tiene que quedar muy, muy claro, de que a cambio de eso, hubo un paso de una decisión. Y yo creo que eso es muy importante recalcarlo. Obviamente, en nuestras elaboraciones, y parece extraño pues que se dé ese paso, pero así fue. Yo creo que es importante aceptarlo así. O sea, no pensar que hubo nada de transacciones ocultas, de que se negociaron cosas, no, nada de eso. Señora de ninguna manera, porque además no lo aceptamos. El gobierno fue absolutamente claro que eso no lo iba a haber. Y toda esa discusión además se dio de cara a con la presencia de la comunidad internacional. Cualquiera de ellos puede ser testigo de ese debate. Sí, señora Grave, aquí estamos frente a un mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego en el caso del ELN, pero también con las disidencias, que no ha sido tan efectivo porque no se ha podido dar claridad alrededor de cuántos incumplimientos, a pesar de que los ha habido, son atribuibles a ellos. ¿Cómo se va a hacer la diferenciación entre el secuestro extorsivo, que es a lo que están renunciando, el político, y otros secuestros, como los llamen, en el ELN? ¿Quién se va a encargar de eso, señora Grave? Pues lo primero que todo, en la próxima ronda buscamos, y ya lo solicitamos, incluir otro tipo de prácticas, como la extorsión, como el desplazamiento forzado, etcétera, que eso quede incluido dentro de las prácticas violatorias del cese al fuego, sí, en el próximo ciclo. Es decir, es un proceso que estamos iniciando, son muchos años de unas prácticas que se empiezan a transformar, y yo creo que eso hay que valorarlo. No hay una varita mágica, no podemos decir que eso esté mañana resuelto, no podemos decir que que el camino de la paz sea fácil, sino simplemente estamos dando pasos, y yo creo que hay que valorar y reforzar ese tipo de decisiones, sí, y evitar ese tipo de especulaciones de que ahí hubo negocios, que hubo cosas raras. No hubo absolutamente nada, porque en eso fuimos claros, fue absolutamente contundentes. Sí, no, pero digamos que es válida la pregunta. Doña Vera, usted dice el ELN... Claro que es válida, pero también es válido a veces reconocer los avances que se dan. Obviamente hay muchas dificultades, muchas dudas para despejar. Claro. No sabemos cómo se va a cumplir, pero estamos arrancando, ¿cierto? Yo creo que eso es importante. Mire, sobre eso quiero preguntarle. ¿Va a haber acompañamiento de Naciones Unidas o de la comunidad internacional para que el ELN garantice la liberación sanos y salvos de los secuestrados actuales? Ustedes saben que hay un mecanismo de verificación, ¿cierto? Donde está la Iglesia, sí, donde está la ONU. ¿Ese mecanismo va a participar? Todo ese, ¿cómo? ¿Ese mecanismo va a participar en el proceso de liberación de los secuestrados por el ELN? En este momento estamos dando pasos. Hay un anuncio, hay una entrega de información, se espera tener información, y en la próxima ronda, que es en 3-4 semanas, obviamente ese tema se vuelve a abordar. O sea, no hay hasta el momento, no hay todavía ningún mecanismo de liberación, eso no lo existe todavía.
Sí. Es una ruta la que se trazó, ¿cierto? Sí, clave y muy importante que se La última pregunta para doña Vera Graves. Muy Ricardo. rápido por esa ruta. Doña Vera, para finalizar, usted dice el ELN ha avanzado en esto y hay que reconocer el avance. Pero el ELN también ha dicho dos cosas por lo menos que generan mucha inquietud. Uno, que nunca va a entregar las armas. Y dos, que en 2025 ve imposible que se firme un acuerdo de paz con ellos. ¿Usted cree que esas dos premisas del ELN se pueden cambiar en la mesa? Pues mire el cambio que se dio en esta mesa, pues yo sí creo que se pueden dar avances. Este proceso ha tenido desarrollos en otros temas, hay anuncios como este, pues yo creo que confiamos. Si creemos en la paz de Colombia, yo creo que hay que confiar y además vamos a trabajar duro en ese sentido. ¿Usted confía en estos señores del ELN? Pablo Beltrán, no sé si ustedes escucharon la clausura, Pablo Beltrán dijo que tenía el mandato del ELN y que el ELN cumplía la palabra, pues esperemos que así sea. Sí, pero digo, cuando usted se sienta, usted que estuvo en la otra orilla de la mesa, doña Vera, cuando se sienta con los señores del ELN, ellos entienden el poderoso mensaje de estamos hablando con un gobierno que se pareció a nosotros mucho históricamente, visto con un poquito de perspectiva, que logró llegar al poder por la vía democrática? Esperemos que el ejemplo cunda. Sí, que esa creo que es la esperanza de todos en Colombia. Doña Vera Graves, la jefe del equipo negociador, le agradezco por estos minutos y le deseo mucha suerte en este proceso. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, 8 de la mañana, 13 minutos en Blue Radio.